Bueno, muchachos, entonces seguimos hablando del tema de geología endógena. Seguimos hablando de geología endógena. Recuerden ustedes entonces, de acuerdo con lo que hemos discutido, que básicamente lo que estamos haciendo acá es hablando de ese conjunto de procesos que están ocurriendo hacia el interior de la corteza terrestre. Y volvamos y recordemos lo siguiente. Recuerden ustedes que esto es lo que llamamos corteza, manto, núcleo, y ya habíamos explicado que esto se componía de minerales en estado sólido. La corteza dijimos que está compuesta de rocas y ya vimos cuáles son las rocas, los tipos de rocas y cómo se forman. Y dijimos que el núcleo estaba compuesto por una sustancia muy caliente, que estaba por allá y que llamamos magma. Y hablamos de todo lo que son nuestros procesos endógenos. Entonces, dentro de todo lo que hablamos de los procesos endógenos, estamos hablando de geología endógena, estamos diciendo lo que está ocurriendo de aquí hacia el interior. Y recuerden ustedes que dentro de lo que habíamos hablado de procesos de tectonismo. Básicamente eso a lo que se refería era a que la corteza está desplazándose relativamente o sobre el manto. Entonces, ¿qué sucede? Y como hemos explicado, si yo tengo aquí una sustancia muy caliente, casi que todo el tiempo hirviendo, entonces eso genera unas corrientes y unos vapores aquí que tienden a generar unos esfuerzos que actúan sobre todos estos materiales que tenemos hacia arriba. ¿Cuál es el efecto? Entonces el efecto es que esta masa sólida que está hacia arriba, pues se va a romper. Se va a romper y al romperse, pues por ahí puede darse una comunicación entre la superficie y el interior y se genera ascenso de este material, lo que hemos hablado del vulcanismo. Y todo el tiempo, entonces también decíamos que se está presentando un desplazamiento aquí entre estos materiales, un desplazamiento relativo aquí de estos materiales. ¿Todo eso a qué conlleva? ¿O a qué quiero llegar con esto? De que al presentarse todos estos esfuerzos en el interior, todas estas masas de material se deforman y se levantan. Entonces, da lugar a que estas masas de roca suban y se formen las cadenas montañosas. Y pues por supuesto que también vamos a tener aquí... Profe, qué pena la hora, ya llamamos un ambiente marino. Ah, sí, ya enseguida le pongo Listo, profe, yo lo hicimos. La asistencia, listo. Entonces, aquí vamos a tener la formación de estas cadenas montañosas. Obviamente que todo esto se retransmite a todas estas masas de roca. Entonces vamos a encontrar fisuras y rompimientos de estas masas de roca. ¿Producto de qué? De todos estos esfuerzos que se vienen presentando en el interior. Entonces, eso es lo que estudia esas deformaciones asociadas a todos estos materiales. Es un poco el objeto de estudio de lo que es la geología estructural.
Entonces, ¿qué es la geología estructural? Ya hemos dicho que era la geología estructural. Entonces, miren, ya dijimos G, tierra, y logos, tratado. Entonces sabemos que la geología es la ciencia de la tierra. ¿Qué hace la geología estructural? Es una parte o un apéndice, si se quiere, de la geología que se encarga de estudiar las deformaciones de las rocas que constituyen la corteza terrestre. Eso es lo que estudia la geología estructural. Todas estas deformaciones que experimentan estas masas de material que forman la corteza terrestre. ¿Y por qué se deforman las rocas de la corteza terrestre? Porque resulta que en el interior se están presentando una serie de esfuerzos que se retransmiten a los materiales que están encima. Y esos esfuerzos se derivan de ¿qué? De movimientos de las placas tectónicas. Y la fuerza motriz que favorece ese movimiento, ¿de dónde proviene? Se cree que está asociada a las corrientes de convección originadas en el interior. También hay algunas teorías que hablan de que hay una incidencia de la luna sobre esto. Hay una incidencia de la luna sobre estos procesos de tectonismo también. Sin embargo, lo que la ciencia tiene más claramente establecido es que es una cosa asociada a esas corrientes de convección. Y miren que eso tiene mucho sentido, porque es que si uno se imagina, cuando pone a hervir una olla de agua, fíjense ustedes que cuando ya está hirviendo, automáticamente empieza a generar un vapor y empieza a levantar la tapa y a mover y a vibrar la olla y demás. Entonces un fluido caliente empieza a desarrollar una energía importante. Entonces, la geología estructural se encarga de eso, de estudiar y entender esa deformación de las masas de roca. Y yo, ¿cómo sé que una roca está deformada? Yo veo una masa de roca como esto. Ya todos sabemos que es una roca. Esto es una roca deformada. Miren que todo esto es roca. Obviamente hay algo de suelo ahí porque eso está en la intemperie, pues ya ese talud está expuesto. Entonces, obviamente, el agua lava y trae y deposita materiales ahí. Bueno, ustedes que todo esto es una masa de roca y se ve totalmente deformada. Se ve como en pedazos. Esos pedazos que ven ustedes ahí, eso es lo que se conoce esta roca y se llama como una brecha de falla. Son bloques o fragmentos de roca de forma subangular a subangular, como lo pueden apreciar ahí, y de diámetro centimétrico. Y miren que la roca se ve como partida o agrietada. O esto es otro ejemplo de una roca deformada. Esta roca, miren, esta roca está partida, se rompió en dos puntos. Y esto lo rompió la naturaleza misma. Esto no es que lo haya partido el hombre. O esto que ustedes ven acá, miren.
Entonces yo sé que una roca está deformada porque cuando miro su aspecto veo esto, o esto que ustedes están viendo acá. Esta es una masa de roca que se rompió en distintos puntos, ¿cierto? Se ve rota por acá, etc. Entonces, de esa manera yo identifico que tengo una roca deformada. Entonces, los niveles de deformación de la roca pueden darse a distintos niveles, valga la redundancia, pero si me permiten la redundancia. Es decir, hay un grado de deformación que puede ser más extremo que otro. Entonces, en ese orden de ideas, esas rocas experimentan distintas grados de deformación. Va a estar en función de qué es el rompimiento, pues por supuesto de la magnitud del esfuerzo al que esté sometido el material. Y la magnitud de ese esfuerzo va a estar asociado al nivel de energía que involucra el proceso. Entonces, llámese desplazamiento de las placas o corrientes de convección. Entonces, cuando una roca se deforma, producto de todos estos esfuerzos, entonces se produce una discontinuidad. ¿Qué es una discontinuidad entonces? Vamos a ver una discontinuidad y vamos a ser más preciso. Vamos a hablar de una discontinuidad, bueno, dejemos la general. Una discontinuidad es una pérdida de continuidad de continuidad en la masa rocosa. Eso es lo que vamos a tener como una discontinuidad dentro de una masa de roca. Una pérdida de continuidad en la masa de roca. Si observamos esta imagen, entonces si siguen el puntero del mouse, entonces van a ver que si yo traigo una visión de esta roca, miren, tengo roca, 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 roca. Una pérdida de roca, o mejor, una discontinuidad, un vacío, un espacio entre esta roca y esta roca. Entonces, esto es lo que llama una discontinuidad, una pérdida de continuidad en la masa de roca. Entonces, una discontinuidad se va a representar desde el punto de vista geométrico como un plano. Esto lo vamos a llamar un plano de discontinuidad. Miren, si lo visualizamos en esta foto mejor. Esto es una discontinuidad, otra discontinuidad, otra discontinuidad. Esto realmente es suelo que conserva rasgos de roca. Entonces miren ustedes que si observamos el material en este sentido, como estoy colocándole el puntero del mouse, miren, miremoslo aquí. Entonces miren, aquí tengo una discontinuidad. Y aquí tengo otra discontinuidad. La roca se ve que se partió por aquí, está rota por acá. Se ve una grieta, una fisura que separa este pedazo de este pedazo. Y así sucesivamente acá. Tengo una discontinuidad, una grieta, una fisura, como lo quieran entender, que me separa este pedazo de roca de este otro pedazo de roca. Y si ustedes observan la figura, entonces esto tiene una continuidad, esto es un plano
Miren. Y miren que se extiende hacia adentro, vea, hacia profundidad, se extiende hacia adentro. Vea. Y por allá tendrá una proyección así, por el interior, por debajo. Profe, eso serían diaclasas. Se podrían considerar Exactamente. diaclasas. Eso que estamos viendo ahí es una familia de diaclasas. Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de que una discontinuidad en 3 dimensiones sería un plano, es un plano, desde el punto de vista geométrico, es un plano en 3 dimensiones. Entonces, ¿eso qué favorece? Al yo tener una discontinuidad así, entonces esto puede favorecer, y eso vamos a hablar ya en la próxima clase, Dios mediante, y vamos a hacer como vamos a hablar de lo básico de esto, y la próxima semana hablamos de deslizamientos en roca. Entonces esto va a favorecer que este bloque de roca se desplace, este se desplace, este bloque este rojo se desplace con respecto a este verde. ¿A través de qué? A través de la discontinuidad. Entonces las discontinuidades terminan volviéndose dentro de las masas de roca planos de debilidad, por donde el material se puede deslizar. Correcto. Entonces, si ustedes, muchachos, miran esta figura que les estoy mostrando aquí, esto casi que es un problema de un plano inclinado. Miren ustedes que esto sería como un problema de un plano inclinado, donde tengo este sería mi plano. Y este sería mi ángulo de inclinación del plano. Entonces, este bloque se puede deslizar con respecto a este bloque. ¿A través de qué? De esta discontinuidad que se presenta. En este caso en particular, ¿ustedes ven factible o no que esto se deslice? Que ese movimiento se dé así como está ahí presentado. Digan lo que crean, con tranquilidad. Pues digo que sí. Mire que si usted se va a mover esto en el sentido rojo, ¿qué va a pasar? Que, miren ustedes que toda esta masa de material que tengo acá es como si le hiciera, va a ayudar a sostener este bloque aquí, vean. Entonces aquí es posible que se esté favoreciendo la estabilidad. ¿Por qué? Porque esta masa de material que tiene acá esta de alguna manera está haciendo contención, este pedazo, aquí a nivel pues micro, lo estamos manejando a nivel micro. Entonces como para que entendamos ese concepto de discontinuidad y qué implicación tiene, pero si ya uno analiza si analizamos aquí un talud como este, por ejemplo, ya tenemos un bloque con potencialidad de deslizarse, ¿cierto? O aquí, miren. O aquí yo ya tendré que considerar, como aquí yo ya tengo en este caso tengo un corte vial, entonces miren que tengo un plano, que sería ¿cuál? Este plano del talud, vean. Tengo este plano que sería mi plano del talud. Entonces cuando yo analizo otro plano,
Miren que esto es una discontinuidad, otra discontinuidad. Entonces, y esta es otra familia de discontinuidades de las que vamos a hablar ahora, o diaclasas de las que hablaba, pues. Entonces, si yo tengo un plano de discontinuidad usando en este sentido, entonces podré considerar o podré pensar la posibilidad de que haya un deslizamiento de roca en hacia acá. Pero miren que aquí, por ejemplo, los planos de discontinuidad están usando como en este sentido. O sea, se están enterrando en el talud, miren, se están enterrando. Es un poco lo que pasaba, lo que les estaba explicando en la figura de ahora. Entonces aquí el plano se está enterrando. Entonces por eso es que en principio estas discontinuidades no me están generando amenaza o potencialidad a deslizamiento planar hacia la carretera, en este caso en particular. No sé si logro hacerme entender con lo que les quiero significar. En cambio, en esta otra, en la que les mostraba aquí en esta, sí tengo una masa con potencialidad de deslizaje hacia el pavimento o hacia la calzada de la vía. Entonces, eso es lo que es una discontinuidad. Es una pérdida de continuidad en la masa rocosa o en el macizo rocoso. Ya miraremos luego qué es lo que vamos a llamar macizo rocoso. Entonces, definamos eso de una vez. Entonces, más bien, de acuerdo, en este contexto de lo que estamos hablando, entonces estamos diciendo, hombre, yo supongo que tengo una masa rocosa. Esto es una masa de roca. Va a ser un corte de un terreno así, donde tengo una masa de roca como esta. Entonces, en lo que nosotros hemos estudiado hasta ahora, sabemos que esto es roca. Y ya dijimos qué es una roca y cómo se forman y los tipos de roca que conforman la corteza terrestre. Y sabemos que esta masa de roca forma parte de algo que viene desde el interior, que es lo que estamos llamando corteza. ¿Qué sucede? Resulta que a raíz de todos estos esfuerzos que ocurren aquí desde el interior, esta masa de material puede experimentar ruptura. Entonces vienen estos esfuerzos, hacen que la masa de material se rompa, por ejemplo así, y esos rompimientos se repitan. O se rompa, por ejemplo, en este sentido. Entonces, de acuerdo con lo que hemos dicho hasta ahora, esto representaría una discontinuidad. Y esto azul representaría otra discontinuidad. No hemos dicho si es una fractura o si es una diaclasa o qué es. Entonces, al material rocoso que queda entre las discontinuidades es lo que vamos a llamar matriz rocosa o roca intacta. Y sobre eso vamos a volver luego. Esto sería matriz rocosa, todo esto sería matriz rocosa o roca intacta, esto ya. Y al conjunto de la matriz rocosa y las discontinuidades, o sea, a todo esto, es a lo que vamos a llamar macizo rocoso.
A todo el conjunto es a lo que vamos a llamar macizo rocoso. Al conjunto de la matriz rocosa y las discontinuidades o más las discontinuidades. Y esto obviamente tiene una enorme aplicación en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de obras civiles en roca. Que yo aquí podría proyectar distintos tipos de obras. Podría proyectar una excavación subterránea como esta. O podría considerar una sobrecarga producto de una estructura como esta. O podría proyectar un corte para una vía como este, por ejemplo. Entonces, cualquiera de estas intervenciones pues, va a requerir que yo tenga que analizar el tema de la roca, del macizo rocoso y de la presencia de esas discontinuidades. Entonces, las discontinuidades pueden ser de dos tipos. Discontinuidades litológicas vamos a tener como discontinuidad litológica aquella que se asocia o es inherente al proceso de formación de la roca. Esas van a ser las discontinuidades litológicas. Entonces, en el caso particular de las rocas, ¿cuáles van a ser discontinuidades litológicas? Entonces vamos a tener como discontinuidades litológicas dos específicamente. Planos de esquistosidad serían discontinuidades litológicas. Los planos de esquistosidad se asocian a qué tipo de rocas. ¿Cuáles son las rocas que pueden tener planos de esquistosidad? No eran las foliadas. Correcto, las foliadas. Pero las foliadas son cuáles, cuál de los tres, a cuál de los tres grupos de rocas pertenecen. Metamórficas. A las metamórficas. Correcto, a las metamórficas. Y el otro tipo de discontinuidad litológica son los planos de estratificación. Los planos de estratificación, ¿alguien se acuerda a qué rocas se asocian? Sedimentarias. Muy bien, a las rocas sedimentarias. Y el otro tipo de discontinuidad
tenemos dos tipos de discontinuidades litológicas y discontinuidades estructurales. Discontinuidad estructural. La discontinuidad estructural, entonces, la asociada a procesos de deformación de la roca. Procesos de deformación de la roca por tectonismo, digamos así, o diastrofismo. O sea, por todo esto que hemos mencionado ahora aquí, y que ya hemos discutido, pues, y que ya hemos venido discutiendo a lo largo del curso. Entonces, estas discontinuidades estructurales, entonces las vamos a clasificar en tres tipos, en tres clases. Vamos a hablar de lo que son las fracturas, la fractura es un rompimiento aleatorio de la roca. O sea, la roca se rompe en un solo punto, no es sistemático o repetitivo. Está la diaclasa. La diaclasa es un rompimiento repetido o repetitivo o sistemático. Es un rompimiento repetitivo. En ambos casos, tanto en la fractura como en la diaclasa, la roca se rompe, pero no se desplaza. Entonces, eso para diferenciarlo de lo que es una falla geológica. La falla geológica es un rompimiento con desplazamiento relativo de bloque.
Eso es una falla geológica. Entonces, es muy importante establecer esta diferencia. Rompimiento con desplazamiento. Mientras que en la fractura de la clase no hay desplazamiento del material. Entonces, este es un proceso de mucha mayor magnitud, es un proceso más traumático para la roca. Todas tres, desde el punto de vista geométrico, se evidencian o se expresan como planos estructurales, tal como les mostraba ahora. O sea que en cualquiera de los casos, si vamos a considerar, por ejemplo, tenemos un talud rocoso, una cosa como así, por ejemplo, y ya sobre esto vamos a hablar cuando hablemos de los deslizamientos en roca. Supongamos que esto es un talud en roca y que tiene vamos a suponer que aquí hay una discontinuidad. Vamos a suponer que aquí hay una diaclasa que venga así. Esta diaclasa. Entonces, esta diaclasa es un rompimiento de todo este bloque de roca, se rompió y entonces quedó separado este pedazo de este. Tenemos dos bloques separados. Si yo visualizo este problema, hago un bloque diagrama en 3D. Entonces, esta discontinuidad también, desde el punto de vista geométrico, va a ser un plano que se va a extender por así. Entonces, esto hace que la roca pierda competencia geotécnica, competencia ingeniería. Pero normalmente yo lo que hago es un análisis de la probabilidad de que este bloque se desplace así, de que esta masa de roca se deslice en este sentido. ¿Favorecido por qué? Favorecido por la pendiente de esta discontinuidad, este ángulo que vamos a llamar beta, y tendré que considerar el ángulo del talud, que lo podemos llamar alfa. Entonces, si esto es una carretera, como lo que estamos viendo ahora, entonces lo que yo estaré evaluando es la probabilidad de que este bloque de roca, que si usted lo mira hacia allá es un plano, entonces se deslice, y al deslizarse, pues obviamente va a haber un déficit de masa acá. Esa masa que se perdió, que se quitó de acá, ¿a dónde viene a caer? Obviamente se desplaza sobre la vía. Entonces este tema de las discontinuidades en rocas son muy importantes y tiene una aplicación muy, muy importante en estos temas de estabilidad. Todos, tanto la fractura como la diaclasa y la falla, son planos estructurales. Al ser planos, ojo, todas las tres cosas que terminan induciéndole al material anisotropía, que ya después vamos a hablar de eso yo mediante cuando hablemos un poquito de mecánica de rocas. Anisotropía. ¿Y qué otra cosa? Debilidad. Le van a inducir anisotropía y debilidad a la masa de roca. Entonces, por aquí se puede deslizar o se puede romper, se puede desplazar el material, circula el agua de una manera caótica, si me permiten el término. Si yo aplico un esfuerzo, yo aplico una fuerza aquí, una fuerza F, en este punto, producto por ejemplo de una estructura, una casa, cualquier cosa, entonces esta discontinuidad obviamente va a tener un efecto
sobre el comportamiento, la transmisión de esta fuerza a todo el material.